La tensión entre México y Estados Unidos ha alcanzado un nivel crítico que podría cambiar el equilibrio político, económico y militar de toda la región. Decisiones sin precedentes, advertencias directas desde Washington, despliegues militares en mar y tierra y un choque frontal sobre la soberanía nacional están marcando un momento histórico que el mundo entero observa con atención. En este video analizamos a fondo qué está ocurriendo realmente entre México y Estados Unidos, por qué el cierre de las aguas territoriales ha desatado una crisis diplomática de gran escala, cuáles pueden ser las consecuencias económicas globales y hasta dónde podría escalar el conflicto. También exploramos el impacto en el comercio internacional, los mercados energéticos y el delicado escenario militar que se está configurando en el Golfo de México y la frontera norte. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Quién tiene más que perder? ¿Y qué escenarios se abren a partir de ahora? Son preguntas clave que responderemos paso a paso. Quédate hasta el final, porque los últimos datos cambian por completo la lectura de esta crisis. Iniciamos con una advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, emitida en un contexto especialmente tenso y delicado de la relación con Estados Unidos. Se trata de un momento marcado por voces críticas en Washington, que cuestionan el vínculo del gobierno mexicano con Cuba y que incluso han planteado la posibilidad de atacar territorio nacional con el objetivo de golpear a los cárteles de la droga. La tensión entre México y Estados Unidos se ha transformado en una de las crisis diplomáticas y militares más graves de los últimos años. El gobierno mexicano ha tomado una decisión contundente al anunciar la prohibición indefinida del ingreso de todos los buques militares y comerciales estadounidenses a las aguas territoriales del país. La medida ha causado sorpresa en Washington, mientras que en la Ciudad de México se defiende como un acto firme de soberanía. Las autoridades sostienen que no se trata de una reacción improvisada, sino del resultado de amenazas y presiones acumuladas durante un largo periodo. El tono del anuncio deja claro que no habrá marcha atrás. Esta determinación, que impactará directamente en el equilibrio regional, no solo involucra a ambos países, sino que también afecta a las rutas comerciales internacionales. En el trasfondo de la crisis se encuentran las declaraciones cada vez más severas de Donald Trump en las últimas semanas. El exmandatario acusó a México de no combatir con suficiente eficacia a los cárteles y aseguró que, de ser necesario, se considerarían opciones militares. Estas afirmaciones abrieron un intenso debate sobre seguridad en la opinión pública estadounidense, mientras que en México fueron interpretadas como una amenaza directa. El gobierno mexicano sostiene que se omite deliberadamente la influencia de los cárteles dentro del mercado interno de Estados Unidos y subraya que gran parte del flujo de armas y recursos financieros se desplaza de norte a sur. En este escenario, la decisión adoptada tiene un carácter tanto defensivo como político. Con Estados Unidos hay que cooperar y coordinarse, somos países vecinos, pero hay principios que no se negocian: la soberanía y la independencia nacional. Además, se insiste en que más violencia no es la solución. El trabajo conjunto ha dado resultados y seguirá dándolos, pero debe quedar claro que así actuará siempre la presidenta. No hay lugar a dudas. México colabora y se coordina, pero no se subordina, y la independencia no está en negociación. El gobierno mexicano ha dejado claro que la medida no es meramente simbólica. La Armada de México ha establecido un sistema de patrullaje permanente, las 24 horas del día, en todas las aguas territoriales. Se registra una intensa actividad militar en el Golfo de México, la costa del Pacífico y en los accesos a puertos estratégicos. Asimismo, se ha otorgado a los elementos navales autoridad plena de control, sin excepciones. En este contexto, buques mercantes con bandera estadounidense se han visto obligados a modificar sus rutas. Los primeros efectos ya se perciben en las empresas de logística y en los mercados de seguros. Uno de los aspectos más llamativos de la decisión es que los buques comerciales fueron incluidos en el mismo marco que los militares. En circunstancias normales, las rutas comerciales suelen mantenerse al margen de las crisis diplomáticas, pero en esta ocasión, México aplicó de manera deliberada una presión de carácter económico. Las autoridades argumentan que, si existe el riesgo de una violación a la soberanía, el comercio no puede considerarse un derecho automático.
Este enfoque abre un debate controvertido en el ámbito del derecho marítimo internacional. Sin embargo, México insiste en su control pleno y absoluto sobre sus aguas territoriales. Esta postura afecta de forma directa a las empresas dedicadas al transporte de energía y productos agrícolas. La actividad militar registrada en los últimos días en la frontera norte refuerza la determinación detrás de esta decisión. El ejército mexicano ha desplegado helicópteros, unidades blindadas y equipo pesado en zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos. Esta acción se interpreta más como una demostración de fuerza estratégica que como una preparación defensiva convencional. Fuentes militares señalan que el despliegue no será temporal y que también se ha incrementado la vigilancia aérea en la zona fronteriza. La población local enfrenta una concentración militar que no se había visto en mucho tiempo. Finalmente, el gobierno reitera que al dialogar con cualquier país, y en particular con Estados Unidos, México está dispuesto a colaborar y coordinarse. Se busca el bienestar de los mexicanos que viven al otro lado de la frontera, pero siempre bajo una premisa clara: cooperación sin subordinación. Son dos naciones iguales que dialogan, negocian y trabajan juntas, pero la independencia y la soberanía no están sujetas a negociación. En Washington, las reacciones ante la decisión han sido firmes y severas. En los primeros pronunciamientos de la Casa Blanca, la medida adoptada por México fue calificada como inaceptable. El gobierno estadounidense sostiene que no es legítimo cerrar las aguas territoriales de esa manera ni interferir con el comercio internacional. Donald Trump expresó con claridad que la decisión debe revertirse y advirtió que, de no hacerlo, habrá consecuencias económicas y políticas. Estas declaraciones se interpretan como un anticipo de nuevas sanciones o de un endurecimiento de la presión diplomática. No obstante, las respuestas provenientes de México indican que la posibilidad de rectificar es mínima. Sectores cercanos a la presidencia señalan que la amenaza de Trump de emprender una operación militar bajo el argumento de combatir a los cárteles representó un punto de quiebre. El gobierno mexicano considera dichas afirmaciones como una intromisión directa en su soberanía. En particular, la eventual entrada de tropas estadounidenses en territorio nacional generó una fuerte reacción en la opinión pública. Respaldado por este apoyo interno, el gobierno ha optado por asumir una postura más firme. Las encuestas revelan que la mayoría de la población respalda la decisión, lo que amplía el margen de acción del Ejecutivo. De acuerdo con especialistas, la crisis actual tiene raíces mucho más profundas que las de una disputa diplomática convencional. Durante años, la interdependencia económica entre Estados Unidos y México había limitado la adopción de medidas tan drásticas. Sin embargo, en tiempos recientes, la presión migratoria, el tráfico de drogas y los debates en torno a la seguridad fronteriza han erosionado progresivamente la relación bilateral. Las declaraciones de Trump no hicieron sino acelerar este deterioro. Si te interesa entender el mundo desde una mirada profunda, crítica y bien documentada, este es tu lugar. Suscríbete ahora a Navegantes Curiosos, activa la campana y acompáñanos en este viaje para descubrir lo que muchos no están contando. México, por su parte, responde por primera vez de manera tan abierta y contundente. Muchos analistas consideran que este escenario marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. Desde los círculos del comercio marítimo internacional, se advierte que, si la crisis no se resuelve en el corto plazo, podrían producirse efectos en cadena. Los puertos mexicanos cumplen una función estratégica en el intercambio comercial entre Estados Unidos y América Latina. Por estas rutas circulan, entre otros productos, petróleo, gas natural licuado, autopartes y bienes agrícolas. El desvío de los buques incrementa de forma significativa los costos operativos. El alza en las primas de seguro se traslada directamente a los precios del flete, lo que podría derivar en presiones inflacionarias a escala global. Frente a este panorama, México reconoce el impacto económico de la medida, pero insiste en que no dará marcha atrás. Las autoridades argumentan que las pérdidas económicas de corto plazo son preferibles a una merma de la soberanía en el largo plazo. Este planteamiento representa un giro profundo en la doctrina de política exterior del país. México, que durante décadas mantuvo una relación cautelosa y equilibrada con Estados Unidos, exhibe ahora un desafío abierto.
La respuesta a este desafío aún es incierta, y todas las miradas se concentran en el próximo movimiento de Washington. La dimensión militar de la crisis ha superado ampliamente el plano de las declaraciones diplomáticas. La intensa actividad de patrullaje emprendida por la Armada de México en sus aguas territoriales es vista no solo como una acción de control, sino también como una maniobra de disuasión. En particular, el despliegue de fragatas y lanchas de intervención rápida en el Golfo de México ha reducido de manera considerable el margen de operación al que estaba acostumbrada la Marina estadounidense. Fuentes militares señalan que la posibilidad de un contacto directo ya no es meramente teórica. Esto implica que el más mínimo error de cálculo podría detonar una crisis de gran magnitud. Aunque ambas partes avanzan con cautela para evitar un enfrentamiento directo, la tensión continúa en aumento. En los círculos de seguridad de Washington, la medida mexicana es calificada como un desafío frontal. En reuniones de emergencia celebradas en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se analizaron las implicaciones jurídicas del cierre de las aguas territoriales y los posibles escenarios de respuesta. El hecho de que los buques mercantes estadounidenses que operan en la costa del Pacífico se vean obligados a modificar sus rutas incrementa aún más la presión económica. Las autoridades estadounidenses argumentan que esta situación vulnera el principio de la libertad de navegación y comercio marítimo internacional. México rechaza esta postura y subraya que sus aguas territoriales se encuentran bajo su plena soberanía nacional. Mientras el debate jurídico se intensifica, la realidad militar sobre el terreno adquiere un peso determinante. A medida que la crisis se profundiza, los mercados energéticos comienzan a mostrar señales de inquietud. El Golfo de México es una vía clave para el transporte de petróleo y gas natural hacia Estados Unidos, y los retrasos o desvíos en las rutas generan interrupciones en la cadena de suministro. Esta situación ha provocado fluctuaciones en los precios del petróleo, mientras que las empresas energéticas internacionales han comenzado a recalcular sus primas de riesgo. La incertidumbre que se extiende en los mercados globales deja en evidencia que los efectos de la crisis trascienden el ámbito regional.